Capítulo 11. Otros mundos. Hasta ahora se ha intentado no adoptar una postura determinada y presentar la historia cuántica en todos sus aspectos, dejando que ella hable por sí misma. Sin embargo, este capítulo final presenta la interpretación de la mecánica cuántica que se considera la más satisfactoria y confortable. Este no es un punto de vista mayoritario. La mayor parte de los físicos aceptan la teoría de las funciones de onda de la interpretación de Copenhague. El punto de vista expuesto aquí es minoritario, pero incluye a la interpretación de Copenhague. La característica esencial que ha impedido que esta interpretación se impusiera en el mundo de la física es que implica la existencia de muchos otros mundos, posiblemente un número infinito de ellos, esencialmente separados en el tiempo de nuestra realidad, paralelos a nuestro propio universo, pero eternamente desconectados de él. ¿Quién observa a los observadores? Esta interpretación de la existencia de otros mundos de la mecánica cuántica tuvo su origen en el trabajo de Hugh Everett, un licenciado por la Universidad de Princeton en la década de los 50. Investigando en torno a la peculiar interpretación de Copenhague de imponer a las funciones de ondas, cuando son observadas, el colapso mágico, él discutió posibles alternativas con muchos otros físicos, incluyendo a John Wheeler, que animó a Everett a desarrollar su propia versión como tesis doctoral. Este punto de vista alternativo parte de una premisa muy simple que es la culminación lógica de la consideración de los sucesivos colapsos de la función de onda implicados al realizar un experimento en un laboratorio cerrado, transmitir el resultado a alguien en el exterior, quien a su vez lo puede comunicar a un amigo en otra ciudad que se lo cuenta a otro conocido, y así sucesivamente. En cada peldaño, la función de onda se hace más compleja y abarca más allá del mundo real. Pero en cada etapa las alternativas continúan siendo igualmente válidas, ya que son realidades superpuestas, hasta que la noticia sobre el resultado del experimento llega a su destino. Se puede imaginar la propagación de noticias a través de todo el universo de esta misma forma, hasta que el universo entero se encuentra en un estado de funciones de onda superpuestas. Estas realidades alternativas solo se colapsan en un mundo cuando son observadas. Pero, ¿quién observa el universo? Por definición, el universo lo contiene todo. Cualquier objeto está incluido en él, de forma que no hay observadores exteriores que se aperciban de la existencia del universo y entonces colapsen. Su complejo mecanismo de interacción entre realidades alternativas en una función de onda. La idea de Wheeler sobre la consciencia humana, como ese observador crucial que opera retrospectivamente desde el Big Bang, es una posible solución al dilema, pero implica un argumento circular tan misterioso como el propio enigma que pretende desvelar. Es más factible el argumento solipsista consistente en que solo hay un observador en el universo, una persona concreta, y sus observaciones son el factor esencial que cristaliza la realidad a partir de la red de las posibilidades cuánticas. Sin embargo, la interpretación de la existencia de otros mundos, de Everett, es otra posibilidad más satisfactoria y más completa. La interpretación de Everett consiste en admitir que las funciones de onda superpuestas del universo entero, las realidades alternativas que interaccionan para producir interferencias medibles en el nivel cuántico, no se colapsan. Todas ellas son igualmente reales, y existen en una parte concreta, y que les corresponde, del superespacio, y del supertiempo. Lo que sucede cuando se efectúa una medida en el nivel cuántico es que es forzoso, en virtud del proceso de observación, seleccionar una de esas alternativas, que se convierte en parte de lo que se conoce como mundo real. El acto de observar corta los lazos que mantienen unidas a las realidades alternativas y les permite continuar su propio camino a través del superespacio. Cada realidad alternativa con su propio observador, que es el que ha efectuado la citada observación y ha obtenido una respuesta cuántica concreta, creyendo que ha sido este observador el causante del colapso de la función de onda en una única alternativa cuántica. Es difícil asimilar completamente el párrafo anterior hablando en términos de colapso de la función de onda del universo entero, pero es mucho más sencillo comprender lo que significa la positiva aportación de Everett si se ofrece un ejemplo más familiar. La búsqueda del gato oculto en la paradójica caja de Schrödinger proporciona exactamente el ejemplo necesario para ilustrar la potencia de la interpretación de la existencia de otros mundos de la mecánica cuántica. La sorpresa está en que, siguiendo sus pasos, no aparece un solo gato real, sino dos. Las ecuaciones de la mecánica cuántica indican que en el interior de la caja del famoso experimento imaginado por Schrödinger hay aspectos de una función de onda de un gato vivo y de otra de un gato muerto. La interpretación convencional de Copenhague considera a ambas posibilidades desde una perspectiva según la cual ambas funciones de onda son igualmente irreales, y solo una de ellas es una realidad cuando se observa dentro de la caja. La interpretación de Everett acepta las ecuaciones cuánticas en sentido literal y afirma que ambos gatos son reales. Hay un gato vivo y hay un gato muerto, pero están localizados en mundos diferentes. No se trata de que el átomo radiactivo en el interior de la caja se desintegre o no, sino que hace ambas cosas. Por tanto, el universo se desdobla en dos versiones de sí mismo, idénticas en todo excepto en que en una de ellas el átomo se desintegró y el gato está muerto, y en la otra el átomo no se desintegró y el gato está vivo. Suena a ciencia ficción, pero es mucho más profundo y se basa en unas ecuaciones matemáticas inobjetables, de acuerdo a la premisa de aceptar literalmente el formalismo cuántico. Más allá de la ciencia ficción, la importancia del trabajo de Everett, publicado en 1957, está en que fundamentó su teoría con una rigurosa base matemática, utilizando las reglas ya establecidas de la teoría cuántica. Una teoría se basa en la especulación sobre la naturaleza del universo, y otra muy diferente en el desarrollo de tales especulaciones hasta elaborar una teoría completa y autoconsistente de la realidad. Ciertamente, Everett no fue el primero en especular de esta forma, aunque parece que él realizó sus teorías con independencia de otras sugerencias previas sobre realidades múltiples y mundos paralelos.
La mayoría de aquellas especulaciones anteriores, y muchas más desde 1957, han aparecido en las páginas de los libros de ciencia ficción. La más antigua versión que yo he podido indagar es la que se encuentra en The Legion of Ten, de Jack Williamson, publicada originariamente como un serial de revista en 1938.71. Muchas de las historias de ciencia ficción se basan en realidades paralelas, como la victoria del sur en la Guerra Civil Norteamericana o la conquista de Inglaterra por la Armada. Invencible. Algunos describen las aventuras de un héroe que viaja en cualquier dirección en el tiempo pasando de una realidad a otra alternativa. Son pocas las historias que describen, con lenguaje apropiado, cómo un mundo alternativo de ese tipo puede escindirse del nuestro. En la original narración de Williamson se manejan dos mundos diferentes, ninguno de los cuales consigue una realidad concreta hasta que tiene lugar alguna acción clave en un instante crucial del pasado, donde el curso de esos dos mundos era divergente. En esta historia también aparece el viaje en el tiempo, y la acción resulta tan circular como los argumentos que la 71 Time Warps, un libro anterior mío, versa todo el sobre mundos paralelos, pero incluye las necesarias observaciones sobre teoría cuántica. Justifican. En esta idea hay ecos del colapso de una función de onda en la forma prescrita por la interpretación de Copenhague, y la familiaridad de Williamson con las nuevas ideas de los años 30 aparece claramente descrita en este pasaje en el que un personaje explica lo que sucede. Con la sustitución de partículas concretas por ondas de probabilidad, las líneas universo de los objetos ya no son los caminos fijos y simples donde antes se encontraban. Las geodésicas presentan una proliferación infinita de posibles ramificaciones, según las veleidades del indeterminismo subatómico. El mundo de Williamson es un mundo de realidades fantasmales, en el que tiene lugar la acción del héroe, donde una de ellas se colapsa y desaparece cuando se toma la decisión esencial y otro de los fantasmas queda seleccionado para convertirse en realidad concreta. El modelo de Everett, en cambio, lo integran muchas realidades concretas. Todos los mundos resultan igualmente reales. Pero ni los héroes pueden pasar de una realidad a otra vecina. Sin embargo, la versión de Everett es verdadera ciencia, no ciencia ficción. Fig. 11a1. La frase, mundos paralelos, sugiere realidades alternativas próximas en el superespacio-tiempo. Esta es una falsa imagen. Fig. 11a2. Una imagen mejor presenta al universo en constante desdoblamiento, como un árbol con sus ramas. Pero también esta es una falsa imagen. Volvamos al experimento fundamental en física cuántica, al experimento de los dos agujeros. Incluso dentro del esquema de la interpretación de Copenhague convencional, aunque pocos teóricos cuánticos son conscientes de ello, la figura de interferencia producida en la pantalla cuando tan solo una partícula está atravesando el dispositivo se explica como una interferencia de dos realidades alternativas. En una de estas realidades la partícula pasa a través del agujero A, en la otra lo hace por B. Si se observan los agujeros, se encuentra que la partícula solo pasa a través de uno de ellos, y no hay interferencia. Pero, ¿cómo escoge la partícula el agujero por el que debe pasar? Según la interpretación de Copenhague, la elección se efectúa al azar de acuerdo con las probabilidades cuánticas. Dios juega a los dados con el universo. En la interpretación de la existencia de otros mundos, no se escoge. Frente a una elección en el nivel cuántico, no solo la partícula misma sino el universo entero se desdobla en dos versiones. En un universo, la partícula pasa a través del agujero A, en el otro a través de B. En cada universo hay un observador que ve a la partícula pasar a través de un único agujero. Y ya para siempre los dos universos quedan completamente separados y desconectados. Por eso no hay ya interferencia en la pantalla del experimento. Basta multiplicar esta imagen por el número de sucesos cuánticos que ocurren constantemente en cada región del universo para comprender la resistencia de los físicos convencionales ante este modelo. A pesar de todo, como Everett estableció hace muchos años, se trata de una descripción lógica y autoconsistente de la realidad cuántica, compatible con toda evidencia experimental. A pesar de su perfecto tratamiento matemático, la nueva interpretación de Everett de la mecánica cuántica apenas causó impacto entre la comunidad científica. En 1957, una versión del trabajo apareció en Reviews of Modern Physics, 72 y en el mismo volumen aparecía un artículo de Wheeler llamando la atención sobre la importancia del trabajo de Everett, 73, pero estas ideas fueron ignoradas hasta que Brice DeWitt, de la Universidad de Carolina del Norte, se ocupó de ellas, más de 10 años después. No está claro por qué la idea tardó tanto tiempo en ser captada, aunque solo fuera en la pequeña medida en que consiguió éxito en los años 70. Dejando aparte las densas matemáticas que intervienen, Everett explicó cuidadosamente en su artículo en Reviews of Modern Physics que no es lógico el argumento de que el desdoblamiento del universo en muchos otros mundos no puede ser real porque no hay experiencia de ello. Todos los elementos de una superposición de estados obedecen a la ecuación de onda con indiferencia completa hacia el resto de los elementos, y la ausencia total de efectos de una rama sobre otra implica que ningún observador podrá nunca apercibirse del proceso de desdoblamiento. Negar este razonamiento es como negar el movimiento de la Tierra en órbita alrededor del Sol porque, si ocurriera, se debería notar el movimiento. En ambos casos, afirma Everett, la teoría misma predice que nuestra experiencia ha de ser la que de hecho es. 72 volumen 29, página 454. 73 volumen 29, página 463. Más allá de Einstein, en el caso de la interpretación de la existencia de otros mundos, la teoría es conceptualmente simple, causal y da predicciones de acuerdo con la experiencia.
Wheeler intentó atraer la atención de los científicos por todos los medios. Resulta difícil clarificar hasta qué punto la formulación del estado relativo rompe con los conceptos clásicos. La insatisfacción inicial en este aspecto puede ser paliada por la consideración de algunos episodios de la historia. Cuando Newton describió la gravedad mediante algo tan absurdo como la acción a distancia. Cuando Maxwell describió algo tan natural como la acción a distancia en términos tan artificiales como las teorías de campos. Cuando Einstein negó un carácter privilegiado a cualquier sistema de coordenadas. Nada hay comparable en el resto de la física excepto el principio de la relatividad general de que todos los sistemas de coordenadas regulares están igualmente justificados. 74. Wheeler concluía que, aparte del concepto de Everett, no se dispone de ningún sistema autoconsciente de ideas para explicar lo que puede significar la cuantificación de un sistema, cerrado como el universo de la relatividad general. Pero la interpretación de Everett adolece de un gran defecto, el de tratar de desvalorizar la interpretación de Copenhague a pesar de la sólida posición que ocupa en la física. La versión de los otros mundos de la mecánica cuántica realiza exactamente las mismas predicciones que la de 74 OPECI, página 464. Copenhague en cuanto a los resultados de una observación o de un experimento. Esto representa, a la vez, un punto favorable y otro desfavorable para la nueva interpretación. Como la teoría de Copenhague nunca ha fallado en estas cuestiones de tipo práctico, cualquier nueva interpretación de la física cuántica ha de proporcionar las mismas conclusiones que la de Copenhague, cuando sea sometida a test. De modo que la interpretación de Everett pasa el primer test, pero supera a la de Copenhague en la eliminación de las aparentemente paradójicas características de los experimentos del tipo de la doble rendija, o de los testes en la línea del de EPR. Desde el punto de vista cuántico es difícil ver la diferencia entre las dos interpretaciones, y la inclinación natural es la de adherirse a la más usual. Sin embargo, para cualquiera que haya estudiado en profundidad los experimentos imaginados de EPR y los distintos testes de la desigualdad de Bell, la tendencia a tomar como válida la interpretación de Everett es mucho mayor. En esta última teoría no es la elección por la componente de spin que se va a medir la que fuerza a la componente de spin de otra partícula, remotamente alejada en el universo, a adoptar por arte de magia el estado complementario, sino que la elección de la componente de spin que se va a medir lo que decide es en qué ramificación de la realidad se va a vivir. En esta rama del superespacio, el spin de la otra partícula siempre es complementario del que se mide. Es la elección la que decide cuál de los mundos cuánticos se va a observar en los experimentos, y por tanto en cuál se va a habitar, no el azar. En una teoría en la que todos los resultados posibles de un experimento pueden ocurrir realmente, siendo cada resultado observado por su propio conjunto de observadores. No es sorprendente encontrarse con que lo que se observa directamente es uno de los posibles resultados del experimento. Una segunda visión, la interpretación de los otros mundos de la mecánica cuántica, resultó casi conscientemente ignorada por la comunidad de los físicos hasta que DeWitt asumió la idea a finales de los años 60, escribiendo él mismo sobre el tema y animando a un estudiante, Neil Graham, a desarrollar una parte del trabajo de Everett como su propia tesis doctoral. Como DeWitt explicaba en un artículo en Physics Today en 1970,75, la interpretación de Everett resulta atractiva cuando se aplica a la paradoja del gato de Schrödinger. La preocupación de si el gato está vivo y muerto a la vez, o también ni vivo ni muerto, ya no es importante. En lugar de ello, se sabe que en nuestro mundo la caja contiene un gato vivo o un gato muerto, y que en el mundo contiguo hay otro observador que posee una caja idéntica con un gato que está muerto o con un gato que está vivo. Pero si el universo está en constante desdoblamiento en un asombroso número de ramas, entonces, cada transición cuántica que tiene lugar en cualquier estrella, en cualquier galaxia, en cualquier remota esquina del universo está desdoblando nuestro mundo local sobre la Tierra en miríadas de copias de sí mismo. 75 volumen 23. Número 9. Septiembre 1970, página 30. DeWitt compara el impacto que le causó el enfrentarse por primera vez con este concepto, con la idea de 10.100 ligeramente imperfectas copias de uno mismo, todas en constante desdoblamiento en copias adicionales. Pero quedó convencido, por su propio trabajo, por las tesis de Everett, y por la nueva aportación de Graham al respecto. Él consideró incluso hasta dónde podía llegar este desdoblamiento constante, en un universo finito, y existen buenas razones para pensar que si la relatividad general es una descripción fiel de la realidad del universo es finito. 76. Solo debe existir un número finito de ramificaciones del árbol cuántico, por lo que puede no existir suficiente sitio en el de superespacio para acomodar a las más extrañas posibilidades. La estructura fina de lo que DeWitt llama mundos disidentes, realidades con pautas de comportamiento extrañamente distorsionadas. En cualquier caso, aunque la interpretación de Everett estricta afirma que todo lo que es posible ocurre en alguna versión de la realidad, en algún lugar del superespacio, eso no es lo mismo que afirmar que todo lo imaginable puede ocurrir. Se pueden imaginar sucesos imposibles que no puedan acomodarse en los mundos reales. En un mundo 76. La relatividad general es una teoría que describe sistemas cerrados, y Einstein originariamente concibió el universo como cerrado y finito. Aunque se hable, a veces, de universos abiertos e infinitos, en sentido estricto tales descripciones no cuentan propiamente con el apoyo de la teoría de la relatividad. La manera en que nuestro universo puede ser cerrado es contener suficiente materia como para mantener ligado en torno hacia el espacio-tiempo, como en el caso de un agujero negro. Ello supone una mayor cantidad de materia de la observada en las galaxias visibles, pero la mayoría de las observaciones de la dinámica del universo sugieren que se encuentran en un estado muy parecido al de un universo cerrado, es como si estuviera apenas cerrado o bien apenas abierto.
Por ello no hay razones basadas en observación para rechazar las implicaciones relativistas fundamentales sobre el carácter cerrado y finito del universo. Lo que sí hay son motivos para buscar la oscura materia que le mantiene ligado gravitatoriamente. Algunas de las bases para estas ideas se pueden encontrar en la contribución de Wheeler en Some Strangeness in the Proportion. Por otro lado, idéntico al nuestro, incluso si los cerdos, idénticos a nuestros cerdos, tuvieran alas, no podrían volar. Los héroes, no importa su calidad, no podrían efectuar saltos en el tiempo para visitar otras realidades alternativas, aunque los escritores y novelistas sobre ciencia ficción sigan especulando sobre las consecuencias de tales acciones. Y como estos, muchos ejemplos más. La conclusión de DeWitt es tan pesimista como la anterior de Wheeler. La visión de Everett, Wheeler y Graham impresiona profundamente. Se trata de un punto de vista causal, que el mismo Einstein podría haber aceptado. Tiene más derecho que la mayoría para ser el producto final natural del programa de interpretación que comenzó con Heisenberg en 1925. Hace pocos años, Wheeler expresó sus dudas acerca de este tema. Respondiendo a preguntas en un congreso conmemorativo del centenario del nacimiento de Einstein, afirmó sobre la teoría de los otros mundos: confieso que últimamente me cuesta apoyar este punto de vista, a pesar de lo mucho que abogué por él a principio, porque me temo que traiga consigo una desmesurada cantidad de bagaje metafísico. 77. Esta afirmación no debe entenderse como un desmantelamiento de la interpretación de Everett. El hecho de que Einstein cambiara de forma de pensar en cuanto a la base estadística de la mecánica cuántica no fue suficiente para acabar con esta interpretación, ni tampoco quiere. 77. Some Strangeness in the Proportion, editado por Harry Boyd, páginas 385 a 386. Decir que lo que Wheeler afirmara en 1957 haya dejado de ser válido. Es cierto que, en 1983, aparte la teoría de Everett, no se disponía de ningún otro conjunto autoconsistente de ideas para explicar lo que significaba cuantificar el universo. Pero la evolución de Wheeler muestra lo reacio de muchos científicos a aceptar la teoría de los muchos mundos. Particularmente, el bagaje metafísico requerido es menos difícil que la interpretación de Copenhague del experimento con el gato, o que la necesidad de un espacio de configuración, con tantas dimensiones como resultan de multiplicar por 3 el número de partículas del universo. Los conceptos no son más extraños que otros que parecen familiares solo porque han sido ampliamente discutidos, y la interpretación de los otros mundos ofrece nuevas perspectivas en torno a las razones por las que el universo que habitamos ha de ser como es. La teoría está muy lejos de quedar abandonada o desterrada y todavía merece seria atención. Más allá de Everett, los cosmólogos hablan actualmente bastante a la ligera sobre sucesos que tuvieron lugar justamente a continuación del nacimiento del universo en el Big Bang, y calculan las reacciones que ocurrieron cuando la edad del universo era de 10-35 segundos o menos. Estos sucesos involucran a una amalgama de partículas y radiación, con producción y aniquilación de pares. Las hipótesis sobre cómo tuvieron lugar esas reacciones se basan en una mezcla de teoría y de observaciones de la forma en que interaccionan las partículas mediante un acelerador gigante como el construido por el CERN en Ginebra. De acuerdo a ello, las leyes de la física determinadas a partir de los experimentos realizados en la Tierra pueden explicar de manera lógica y autoconsciente cómo el universo pasó de un estado de densidad casi infinita al estado en que permanece hoy. Las teorías incluso apuntan a predecir el balance entre materia y antimateria en el universo, y entre materia y radiación. 78. Toda aquella persona interesada por la ciencia, aunque no esté directamente relacionada con el tema, ha oído hablar de la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Los teóricos utilizan números que describen sucesos que se afirma ocurrieron en fracciones de segundo hace 15.000 millones de años. Pero, ¿quién se para hoy a pensar lo que esas ideas realmente significan? Resulta absolutamente impensable hacerse una idea de las implicaciones correspondientes. ¿Quién puede apreciar lo que realmente supone un número como 10-35 segundos y tratar de comprender la naturaleza del universo cuando tenía 10-35 segundos de edad? Para los científicos que trabajan con aspectos tan extraños de la naturaleza les sería más útil utilizar el concepto de mundos paralelos. Esta expresión, tomada de la ciencia ficción, es bastante inapropiada. La imagen natural de realidades alternativas es la de distintas ramificaciones que surgen de un tronco principal y discurren una al lado de otra en el superespacio, como las líneas de una red de ferrocarriles completa, como una superautopista con 78. Todas estas ideas aparecen discutidas en el libro del autor, Space Wars. Millones de carriles paralelos. Los escritores de ciencia ficción imaginan a todos estos mundos codo con codo en el tiempo y siendo prácticamente idénticos a nuestro mundo, pero con diferencias que son tanto más ostensibles cuanto más nos movemos en el tiempo. Esta imagen es la que conduce a la especulación sobre la posibilidad de cambiar de carril en la autopista, pasándonos al mundo de al lado. Desgraciadamente las matemáticas no son compatibles con esta sugestiva imagen. Los matemáticos no tienen problemas para manejar más dimensiones que las 3 del espacio familiar tan importante en la vida cotidiana. Nuestro mundo entero, una ramificación de la realidad de los muchos mundos de Everett, se describe matemáticamente con 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, todas ellas formando direcciones perpendiculares entre sí, y las matemáticas necesarias para describir más dimensiones perpendiculares entre sí y las 4 anteriores, constituyen una sencilla rutina. Esta es la imagen adecuada para las realidades alternativas. No son paralelas a nuestro propio mundo, sino perpendiculares en el superespacio. 79. Es difícil imaginar esta idea. 79. Quien tenga problemas para creer en esto puede estar tentado de pensar que la ecuación de Schrödinger resulta más cómoda y familiar.
Nada más lejos de la realidad. La interpretación ondulatoria de la mecánica cuántica parte de una simple ecuación de ondas familiar en otros campos de la física, y para una única partícula la descripción correcta mecánico-cuántica involucra a una onda en 3 dimensiones, aunque no en el espacio ordinario, sino en algo distinto denominado espacio de configuración. Desgraciadamente se necesitan 3 dimensiones diferentes para la onda de cada partícula implicada en la descripción. Para describir la interacción entre 2 partículas se necesitan 6 dimensiones, para 3 partículas, 9 dimensiones, y así sucesivamente. La función de onda de todo el universo, independientemente de su significado, tiene el triple de dimensiones que partículas hay en él. Universo. Los físicos que desprecian la interpretación de Everett de la realidad porque va acompañada de una excesiva teoría, a menudo olvidan que la función de onda que usan cotidianamente solo puede aceptarse como una descripción válida para el universo en base a una igualmente confusa cantidad de teoría extradimensional. Pero es más asequible para entender la imposibilidad de deslizarse hasta otra realidad alternativa. Si una persona emigrara de nuestro mundo en ángulo recto, lateralmente, estaría creando otro mundo nuevo propio. En realidad, en la teoría de los otros mundos esto es lo que acontece cada vez que el universo se enfrenta a una elección cuántica. La única forma de penetrar en una de las realidades alternativas creadas por un desdoblamiento tal del universo como el originado por un experimento como el del gato en la caja, o el de la doble rendija, sería volver atrás en el tiempo en nuestra realidad tetradimensional hasta el instante del experimento, y entonces dirigirse a través del tiempo a lo largo de la ramificación alternativa, perpendicular a nuestro propio mundo tetradimensional. Esto sería imposible. Las teorías convencionales indican que el verdadero viaje en el tiempo no es posible, por las paradojas que implican, como la de volver atrás en el tiempo y matar al propio abuelo antes de que el padre de uno mismo fuera concebido. Por otra parte, al nivel cuántico de las partículas, estas parecen estar involucradas constantemente en tal viaje en el tiempo, y Frank Tipler ha demostrado que las ecuaciones de la relatividad general lo permiten. Es posible concebir una clase especial de viaje hacia adelante y hacia atrás en el tiempo que no dé lugar a paradojas, y la forma de tal viaje se basa en la realidad de universos alternativos. David Sherrold estudió estas posibilidades en un ameno libro de ciencia ficción, The Man Who Folded Himself, que vale la pena ser leído como ilustrativo de las complejidades y sutilezas de una realidad de otros mundos. El punto importante es, continuando con el ejemplo, de que si se vuelve hacia atrás en el tiempo y se mata al abuelo se está creando, o entrando en, depende del punto de vista, un mundo alternativo ramificado perpendicularmente al original. En esta nueva realidad, ni el padre, ni uno mismo, habrían nacido nunca, y no hay paradoja porque uno sigue aún vivo en la realidad original, y lo único que ha hecho es viajar hacia atrás en el tiempo hasta una realidad alternativa. Volviendo atrás y deshaciendo el proceso, esa persona se reintegra en la ramificación original de realidad, o al menos en una similar. Harold no explica los extraños sucesos que le acontecen a su personaje principal en términos de realidades perpendiculares, ya que la explicación física de las matemáticas de la interpretación de Everett es original y significa una novedad para los escritores de ciencia ficción que estos no han adoptado. Por ahora, 80 el punto. Que vale la pena señalar es que las realidades alternativas no están en esta imagen, junto a las nuestras en el sentido de podernos deslizar hacia ellas y retomar con poco esfuerzo. Cada rama de realidad forma ángulo recto con todas las otras. Puede haber un mundo en el que Bonaparte recibió por nombre Pierre, no Napoleón, pero donde la historia discurrió esencialmente como en nuestra propia ramificación de la realidad. Y puede haber otro mundo en el que el tal Bonaparte nunca existió. Ambos mundos son igualmente remotos e inaccesibles desde el nuestro. Ninguno puede ser alcanzado si no es a través de un retroceso en el tiempo en nuestro. 80 Paralelamente, el autor escribió una narración corta, Mundos perpendiculares, para la revista Annelove, que ilustra este tema. Mundo hasta el punto de ramificación apropiado, y entonces avanzando otra vez en el tiempo hacia adelante, y en ángulo recto, uno de los muchos ángulos rectos, a nuestra realidad propia. Esta idea puede desarrollarse hasta eliminar la naturaleza paradójica de cualquiera de los viajes en el tiempo, tan del gusto de escritores y lectores de ciencia ficción, y tan rechazados por los filósofos. Todas las cosas posibles ocurren, en alguna rama de realidad. La clave para llegar hasta otras posibles realidades no es el desplazamiento lateral en el tiempo, sino hacia atrás en nuestra rama y hacia adelante en la nueva. Posiblemente la mejor novela de ciencia ficción escrita jamás, utiliza la interpretación de los otros mundos, aunque no es seguro que el autor, Gregory Benford, lo hiciera conscientemente. En su libro, Timescape, el destino de un mundo resulta fundamentalmente alterado como consecuencia de los mensajes que se envían a los años 60 desde los años 90. El argumento es hábil, atractivo y válido en sí, incluso fuera de un esquema de ciencia ficción. Pero el punto a resaltar aquí es que, debido a que el mundo cambia como resultado de acciones ejecutadas por gente que recibe los mensajes desde el futuro, este futuro del que provienen los mensajes no existe para ellos. Entonces, ¿de dónde vienen los mensajes? Se podría, quizá, razonar en base a la interpretación de Copenhague y pensar en términos de un mundo fantasma donde se envían mensajes también fantasmas hacia el pasado que afecta a la forma en que la función de onda se colapsa, pero hay que estar muy influenciado para dar valor a esta argumentación. Por el contrario, en la interpretación de los muchos mundos resulta elemental concebir mensajes retrocediendo en el tiempo a través de una realidad hasta un punto de ramificación donde son recibidos por seres que entonces se mueven hacia adelante en el tiempo en su propia, pero diferente, rama de realidad. Ambos mundos alternativos existen, aunque la comunicación entre ellos se rompe una vez se han tomado las decisiones críticas que afectan al futuro. 81 Timescape,
al tiempo que es una buena lectura, contiene un experimento imaginado casi tan misterioso y relevante para el debate en torno a la mecánica cuántica como el experimento de EPR o el del gato de Schrödinger. Puede que el propio Everett no se diera cuenta, pero una realidad como la de los otros mundos es exactamente la que puede permitir el viaje en el tiempo. Nuestro lugar especial de acuerdo a la interpretación de la teoría de los otros mundos, el futuro no está determinado, en cuanto a nuestra percepción consciente del mundo se refiere, pero el pasado sí lo está. Mediante el acto de observación se ha seleccionado una historia real entre las muchas realidades, por lo que una vez que alguien ha visto un árbol en nuestro mundo sigue allí, aunque nadie lo esté contemplando. Y esta idea es válida desde el Big Bang. No obstante, hay muchas rutas para el futuro, y alguna versión de nosotros seguirá por cada una de ellas. Cada una de estas versiones de nosotros mismos. 81. Hay aquí otro detalle que vale la pena mencionar. Incluso si el viaje en el tiempo resultara técnicamente posible, podría haber dificultades prácticas insuperables que impidieran el envío de objetos materiales en el tiempo. Pero, enviar mensajes a través del tiempo podría resultar algo relativamente simple si se consiguiera aplicar el resultado de la interpretación de Feynman, según el cual hay partículas que retroceden en el tiempo. Creerá que avanza a través del único camino, y se mirará en un único pasado, pero resulta absolutamente imposible conocer el futuro porque hay muchos futuros. Incluso se pueden recibir mensajes desde el futuro, bien por medios mecánicos como en Timescap, si se desea imaginar tal posibilidad, a través de sueños o de percepción extrasensorial. Pero aquellos mensajes no servirán de mucho, ya que ante la multiplicidad de mundos futuros, cualquiera de tales mensajes cabe esperar que esté lleno de confusión y de contradicciones. Si se les tiene en cuenta es altamente probable que nos desviemos por una rama de realidad diferente de la que traían los mensajes, con lo que resulta prácticamente imposible que estos se hagan realidad alguna vez. Los científicos que sugieren que la teoría cuántica ofrece una posibilidad para la percepción extrasensorial, la telepatía y demás, se equivocan. La imagen del universo como un diagrama de Feynman a través del cual el presente se mueve de manera uniforme es una simplificación exagerada. La imagen real es la de un diagrama de Feynman multidimensional, correspondiente a todos los posibles mundos, con un presente que se desliza por todos ellos, ascendiendo y retrocediendo por cada ramificación. La pregunta más importante que falta por contestar dentro de este esquema es por qué nuestra percepción de la realidad habría de ser la que es. ¿Por qué la elección de caminos a través del laberinto cuántico que se origina en el Big Bang y llega hasta nosotros debe conducir precisamente a la aparición de la inteligencia en el universo? La respuesta se apoya en una idea habitualmente conocida como el principio antrópico. Este postula que las condiciones que existen en nuestro universo son las únicas condiciones, salvo pequeñas variaciones, que habrían permitido la evolución hasta una vida como la humana, y así es inevitable que cualquier especie inteligente como nosotros observe un universo como el que detectamos alrededor nuestro. 82. Si el universo no fuera como es, nosotros no estaríamos aquí para observarlo. Se puede imaginar el universo siguiendo diferentes caminos cuánticos a partir del Big Bang, y es posible que algunos de aquellos mundos, debido a las diferencias en las selecciones cuánticas próximas al comienzo de la expansión universal, las estrellas y los planetas no estén formados, y la vida tal como se concibe no exista. En el universo parece haber una preponderancia de las partículas de materia y poco o nada de antimateria. Puede que no exista una razón fundamental que pueda explicar este hecho, es posible que sea un simple accidente debido a las reacciones que tuvieron lugar en la fase de bola de fuego del Big Bang. Igualmente el universo podría estar vacío, o podría consistir principalmente en antimateria con poco o nada de materia. En el universo vacío no habrá vida humana. En el universo antimateria podría haber vida humana, como un mundo real constituido por la imagen reflejada en un espejo. El problema sería por qué apareció un mundo ideal para la vida a partir del Big Bang. 82. El principio antrópico está tratado brevemente en Spaceworks. Se pueden encontrar más detalles en The Accidental Universe, de Paul Davies. En el libro del autor, Genesis, se explica detalladamente el Big Bang como origen del universo. El principio antrópico afirma que pueden existir muchos posibles mundos y que nosotros somos un producto inevitable de nuestra clase de universo. Pero, ¿dónde están los otros mundos? Son fantasmas, como los mundos que interaccionan en la interpretación de Copenhague, corresponden a diferentes ciclos vitales del universo entero, anteriores al Big Bang donde comienzan el espacio y el tiempo que nosotros conocemos, o podrían ser los otros mundos de Everett, todos ellos perpendiculares al nuestro. Esta es la mejor explicación de que se dispone hasta hoy. La mayoría de las realidades cuánticas alternativas no son apropiadas para la vida y están vacías. Las condiciones necesarias para la vida son especiales, de forma que cuando seres vivientes miran hacia atrás en el camino cuántico que los han originado, ellos ven sucesos especiales, ramificaciones en la red cuántica que pueden no ser las más probables desde un punto de vista estadístico, pero que son las únicas que conducen a una vida inteligente. La multiplicidad de mundos como el nuestro, pero con diferentes acontecimientos, como el mantenimiento por Gran Bretaña de sus colonias o la colonización de Europa por los nativos norteamericanos, conjuntamente no representan más que una pequeña muestra de una vasta realidad. No es el azar el que ha seleccionado las condiciones especiales apropiadas para la vida entre las posibilidades cuánticas, sino la elección. Todos los mundos son igualmente reales, pero solo aquellos mundos apropiados contienen observadores. El éxito de los experimentos del equipo de Aspect al someter a test la desigualdad de Bell ha eliminado todas, excepto dos, de las posibles interpretaciones que en el curso del tiempo se han presentado en torno a la mecánica cuántica. O se acepta la interpretación de Copenhague con sus realidades fantasmales y sus gatos vivo muertos, o se acepta la interpretación de Everett con sus otros mundos. Es concebible, por supuesto,
que ninguna de las dos posibilidades sea la buena, y que ambas alternativas sean erróneas. Podría aparecer otra interpretación de la realidad mecánico-cuántica que resuelva todos los problemas que la interpretación de Copenhague y la de Everett resuelven, incluyendo el test de Bell, y que vaya más lejos del conocimiento actual, de la misma forma, por ejemplo, que la relatividad general trasciende e incorpora a la relatividad especial. Si se piensa que este es un camino fácil para evitar el dilema, recuérdese que esa nueva interpretación debe explicar todo lo que se ha aprendido desde el gran salto en el vacío de Planck, y debe explicar todo también, o mejor, de lo que lo hacen las dos interpretaciones referidas. Ciertamente, es exigir demasiado, y no es el estilo habitual en ciencia el cruzarse tranquilamente de brazos y esperar que alguien aparezca con una mejor solución a nuestros problemas. Por tanto, ya que no existe aún una solución ideal, hay que admitir las implicaciones de la mejor contestación de que se dispone. Tras más de medio siglo de intensos esfuerzos dedicados al problema de la realidad cuántica por los mejores cerebros del siglo XX, hay que aceptar que la ciencia solo puede ofrecer actualmente estas dos explicaciones alternativas de la forma en que el mundo está construido. Ninguna de ellas parece muy atrayente a primera vista. O nada es real o todo es real. Este es el panorama. El tema puede que nunca quede resuelto, porque puede ser imposible idear un experimento en la línea de un viaje en el tiempo que permita dilucidar entre ambas interpretaciones. Pero está muy claro que Max Jammer, uno de los filósofos cuánticos más relevantes, no exageraba cuando decía que la teoría de los otros mundos es indudablemente una de las más osadas y la más ambiciosa de las teorías construidas en la historia de la ciencia. 83 prácticamente lo explica todo, incluso la vida y la muerte de los gatos. Esta es la interpretación que más atrae. Todo en ella es posible, y según las acciones realizadas se escoge el camino a través de los muchos mundos del cuanto. En el mundo que habitamos lo que vemos es lo que hay, no existen variables ocultas, Dios no juega a los dados, y todo es real. Una de las anécdotas que se cuenta y se vuelve a contar sobre Niels Bohr es que cuando alguien acudía a él con una idea aberrante pretendiendo resolver alguno de los problemas de la teoría cuántica de los años 20, él replicaba, su teoría es disparatada, pero no es lo suficientemente disparatada como para ser verdad. 84 La teoría de Everett es lo suficientemente disparatada como para ser verdadera, y esta parece una observación apropiada para concluir la búsqueda del gato de Schrödinger. 83 The Philosophy of Quantum Mechanics, página 517. 84 Citado en The Universe Next Door, de Robert Wilson, página 156.